Buenas noches. Bueno, esta es la tarea que tiene que ver con derecho colectivo del trabajo. Vamos a hablar en esta ocasión de la sesión uno, que viene siendo el anexo. La docente es la maestra Raquel Lora Cruz. Mi nombre es Rogelio Yair Arizmendi Ruiz y la materia es derecho colectivo del trabajo. Pues bien, vamos a desarrollar estas diapositivas que se nos solicitaron para irlas exponiendo. Pues bien, ¿cómo es que se origina y evoluciona el contrato colectivo en México? Pues bien, a finales de el siglo XIX en nuestro país, este viene surgiendo gracias a la lucha de los trabajadores sindicalizados. ¿Esto por qué? Ya que hay una naturaleza intrínseca en nuestra Constitución, en este caso en la de 1917. ¿Por qué podemos afirmar esto? Eh, Principalmente porque nuestra Constitución venía con un corte socialista. Trató de imponer el gobierno un modelo que buscara la institucionalización del país y a su vez la industrialización y el apoyo al campo. Esto tenía una finalidad principal, era el acabar con el caudillismo que venía justamente presentándose con la Revolución Mexicana. Entonces, para evitar que hubieran tantos golpes de Estado y tantos cambios en el poder, pues se trató de darle ese apoyo a las comunidades y a los gremios más afectados. En este caso, pues era al campo y también a la industria. Pues bien, los empresarios van a decidir implementar lo que eran una serie de reglamentos internos en los cuales iban a estipular tanto los salarios como las jornadas laborales, esto con la finalidad de que no intervinieran en esta toma de decisiones los trabajadores para la elaboración de estos reglamentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a que en la Constitución se establece en 1917 lo que es la figura del contrato, pues se va reconociendo lo que es el principio de la lucha de clases, que significa que tenía que haber un balance entre lo que era el trabajo y el capital de los empresarios. Pues bien, en este proceso de elaboración ya es cuando empiezan a intervenir los trabajadores, empiezan a generar las primeras asociaciones o agrupaciones laborales, y también aquí empiezan a intervenir los patrones. Eh, en esto hay que reconocer que se empieza a hacer un poco a un lado lo que es el derecho civil para ceder a la autonomía de las partes. Pues bien, gracias a la estipulación de este contrato colectivo, pues los sindicatos y el patrón van a establecer una serie de nuevas relaciones. Esto tenía el fin de que, como lo había mencionado anteriormente, la empresa pudiera igualar y equiparar lo que era el capital y el trabajo. Ahora, ¿cómo es que se establece ese proceso para el contrato colectivo? Pues bien, hay que entender que este se va a nutrir de tres elementos principales. El primero va a ser la negociación. Funciona como un instrumento de derecho colectivo en el cual los trabajadores pues van a imponer o van a solicitar sus condiciones laborales a los patrones. Esa es la primera fase, digamos que lo que viene siendo la base de este proceso de contrato colectivo. Posteriormente se va a seguir de una huelga. Esta va a surgir cuando en el sindicato eh, los representantes de estas agrupaciones laborales pues van a emplazar al patrón. Esto con la finalidad de que se firme un contrato colectivo. Eh, Va a ser una confrontación en donde se van a poner las dos posturas, tanto la del patrón como la del líder sindical o los líderes sindicales, con la finalidad de garantizar una mejor calidad laboral, mejores prestaciones, mayores derechos, reconocimiento en cuanto a las jornadas laborales, a lo que les ofrece el empleador a los empleados. Pues bien, hay que entender que esto, pues es el conjunto de los empleados en contra del capital. Y para esto, vamos a encontrar que se sustenta en la Ley Federal del Trabajo. Todo este proceso de huelga se va a sujetar a lo que viene señalado desde el artículo 920 hasta el 938. ¿Esto con qué finalidad?
lo vamos a ver en el siguiente punto o en el siguiente elemento, que viene siendo la resolución colectiva. Como su nombre no lo señala, es justamente esa etapa en la que se va a finalizar, cuando se concluye este proceso judicial con base a los artículos 900 al 919 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí en la resolución colectiva es cuando ya prácticamente se firma el contrato colectivo, ya se llegó a un acuerdo y se cierran las negociaciones. Continuando con el tema, pues vamos a ver ahora el origen y la evolución del contrato colectivo de trabajo. Pues bien, en nuestro artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo, nos señala que las estipulaciones del contrato colectivo se van a extender a todas las personas que van a trabajar en la empresa o en el establecimiento, aunque estos no sean miembros del sindicato. ¿Qué significa? Que va a contemplar también a aquellos empleados que no hayan estado durante la celebración. Hay una limitación que viene en el artículo 184. Esa la tengo aquí también señalada al ladito en las diapositivas. Y este apartado es muy interesante. ¿Por qué? Porque señala que las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rigen la empresa o establecimiento se van a extender a aquellos trabajadores de confianza, salvo, aquí viene el preámbulo, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. ¿Qué significa? Que a no ser que el líder sindical haya puesto en el acta que estos beneficios no van a aplicar para el personal de confianza, si no viene señalado, automáticamente ellos merecen estos derechos, estas garantías laborales. Entonces, independientemente de que hayan entrado, no sé, 6 meses, un año, 3 años, 5 años después de que se haya celebrado ese contrato colectivo y es personal de confianza, si en el contrato no se señala que quedan excluidos aquel personal de confianza de lo que viene celebrado en el contrato colectivo, automáticamente ellos tienen derecho como cualquier otro trabajador. Entonces, por eso hace énfasis en ese artículo en el 184. Pues bien, vamos a continuar. Hay que entender qué es un contrato colectivo. Aquí vamos a tener tres elementos para señalar. El primero es que debemos entender al contrato colectivo de trabajo como qué, como un acuerdo o un pacto que se estipula y se va a adoptar entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Esto con el objetivo de que se puedan ir regulando esas relaciones laborales en su ejercicio. También, pues, si nosotros lo dividimos en un sistema piramidal, o sea, lo dividimos en tres etapas, pues nos vamos a topar con que la base pues va a ser el sindicato. El siguiente escalafón en este contrato colectivo, pues va a ser la huelga. Y el resultado o la cúpula de esa pirámide, pues viene siendo la resolución del contrato colectivo, ya que es el fin a alcanzar, es lo que se está persiguiendo en ese contrato. Entonces, el sindicato es la base, la huelga es la etapa media, es donde se va a forzar al patrón a que se acepten esos términos, y en la resolución colectiva, pues lo único que se está haciendo es darle legitimidad a ese acuerdo. Ahora, hay que también entender que el contrato colectivo de trabajo, pues es un instrumento elemental para la negociación colectiva, ya que a través de este es como se van a establecer o se van a pactar aquellos criterios laborales para los trabajadores, así como aquellas obligaciones de la empresa y el sindicato. Entonces, pues en esos puntos creo que está clara la idea. Eh, Hay que hacer también algunos énfasis como que pues las prestaciones son las cosas o los servicios que una persona ha de recibir en virtud de ese contrato y obligación legal contraída. Entonces, lo que se estipula por escrito, lo que se le va a ofrecer al empleado, pues son las prestaciones, son aquellos derechos y garantías a los cuales el trabajador tiene acceso por el mero hecho de pertenecer a X o Y empresa.
En este caso, si yo trabajo, vamos a decir, para Bimbo y firmaron un contrato colectivo, pues yo automáticamente voy a recibir esos beneficios. ¿Por qué? Porque trabajo en Bimbo y porque se celebró ese contrato colectivo de trabajo. Y pues se puede entender también como parte de una identidad. O sea, si yo firmo un contrato colectivo en Bimbo, pero trabajo para una promotora que le ofrece servicios a Bimbo y yo soy personal externo, pues obviamente no voy a poder hacer valer las prestaciones que les dan a los empleados de Bimbo, aunque yo esté ofreciendo sus productos o servicios. ¿Por qué? Porque yo fui contratado por otra entidad ajena a Bimbo, que está rentando de ese servicio, está subcontratando. Entonces, ahí sí no nos aplica. Pero si yo pertenezco directamente a Bimbo y estoy en oficinas, en las oficinas de ventas, estoy en el área operativa en camiones, o estoy en la fábrica, o estoy en el departamento de mercadotecnia, pero al final del día todos estos departamentos pertenecen a Grupo Bimbo, pues las prestaciones que se firmen en ese momento a mí me corresponden. Pues bien, ahora vamos a ver cuáles son las características de ese contrato. El primero, pues, es la institución de clase. Pues bien, el artículo 387 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos señala que es necesario que los empleados estén organizados en sindicatos. ¿Con qué finalidad? Pues de que puedan reunir esa fuerza y esa representación necesarias a fin de celebrar un contrato colectivo con el patrón. Si yo estoy inconforme con lo que me están ofreciendo en mi trabajo, se exceden en las horas de trabajo, son trabajos forzados, no me están pagando sueldos caídos, no me están pagando tiempo extra, pues yo como hormiguita, como empleado, difícilmente me van a hacer caso. Entonces aquí a lo que se está instando a través de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 387, es que deben de estar los empleados organizados. ¿Por qué? Porque una colectividad puede ejercer mayor presión que un solo sujeto. Si yo agarro y voy mañana a mi oficina o a mi área de trabajo y me pongo en huelga porque no me están respetando un derecho, pues al final del día el jefe va a decir, soy un empleado. Estoy en todo mi derecho a agarrar y de exigirlo, pero no estoy generando esa presión necesaria para que se haga escuchar mi voz como empleado. Por eso se está buscando esa solidaridad, esa comunión entre los empleados. ¿Para qué? Para que como grupo elijan a sus representantes y a su vez ellos tengan la comunicación directamente con los patrones. Pues bien, ahora vamos a hablar de lo que es un contrato de ejecución inmediata. Pues bien, este posee un elemento que es la inmediatez en la naturaleza. ¿Qué significa? Que al momento de ser celebrado, este va a surtir un efecto. ¿En qué sentido? En que no es necesario de que se vayan a recopilar las firmas de todos los miembros que integran el sindicato. Al ser un contrato colectivo de trabajo, en automático, al firmarse, se están reconociendo los derechos de todos los empleados. No es necesario que cada una de las personas vayan cabeza por cabeza a estar recopilando firmas de todos para que se haga válido. Tiene un efecto de inmediatez. Por eso hay representantes y líderes sindicales que se van a reunir con los representantes, en este caso los patrones o los empleadores, para firmar. Para eso es el representante, para que firme en favor y represente los ideales de ese grupo. Pues bien, el otro elemento que tenemos es el acto complejo, jurídico o regla. Y pues bien, a este elemento se le considera que es complejo. ¿En qué sentido? A que el sindicato se compone de muchísimos miembros y a su vez, como refería en el punto anterior, pues hay varios patrones que van a firmar ese contrato. Pero también se tiene que considerar de manera jurídica y regla. ¿En qué sentido? En que ya posee el carácter de norma, tanto para los empleados como para los patrones. Es un reglamento interno, pero no porque sea un reglamento interno quiere decir que no tenga validez. Entonces, aquí los empleados tienen otro beneficio que es certeza jurídica y estos reglamentos a su vez se tienen que apegar a las normativas que el Estado nos provee, en este caso a través de la Ley Federal de Trabajo.